Hola, muy buenas tardes. Estamos ya en línea, Marta. Muy bien, Adelante, Oscar. perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos que nos están viendo y siguiendo. Bienvenidos de nueva cuenta a estos conversatorios de ciencia, educación y tecnología, un espacio en el cual los integrantes de la comunidad CUDI platicamos sobre temas de interés relacionados precisamente con la Red Nacional para la Educación y la Investigación. A nombre del licenciado Carlos Casasus, director de CUDI, les doy la más cordial bienvenida. Y bueno, los invito a que en este espacio escuchemos un tema bastante interesante. Vamos a hablar sobre la importancia de un equipo de respuesta de incidentes de ciberseguridad en las instituciones de educación superior. Un tema bastante interesante ahora que precisamente por razones de la pandemia, pues muchos de nosotros nos encontramos trabajando desde casa y bueno, como platicábamos precisamente con uno de nuestros ponentes, ahora la seguridad se ha vuelto hacia afuera, entonces es un tema que necesitamos platicar y discutir para pues estar informado. Y bueno, para este conversatorio tenemos con nosotros a dos excelentes ponentes que nos van a platicar precisamente sobre este tema, sobre sus experiencias en el sentido de qué son estos equipos de respuesta a incidentes informáticos, cuál es la función que tienen, cuál es el beneficio para la comunidad académica de que existan estos elementos de seguridad en la institución y otros temas bastante interesantes. Tenemos con nosotros a Jaime Olmos, quien es asesor y consultor de redes, y tenemos también con nosotros a Fernando Aranda, es coordinador de la CECIRT de CUDI, y me voy a permitir leer su semblanza para que conozcan pues cuál es la experiencia que tienen ellos en este tema. Jaime Olmos es especialista en el área de telecomunicaciones con más de 20 años de experiencia. Es responsable del Centro de Operaciones de la Red y de la Seguridad de la Información en las telecomunicaciones en la Universidad de Guadalajara. Tiene estudios superiores en informática por la misma universidad, donde más tarde obtuvo el grado de maestría en tecnologías para el aprendizaje. También es uno de los fundadores de la Asociación Civil IPv6 Task Force México y es coordinador del grupo de trabajo de redes definidas por software y miembro del equipo de respuesta a incidentes de seguridad, CECIRT, CUDI, en la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet. Jaime también es secretario técnico del Grupo de Seguridad de la Información, del Comité de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUISTIC, y también es enlace estratégico de la línea de tecnologías emergentes, nube, blockchain, ciencia de datos, big data, etcétera, que conforman las comisiones de tecnologías emergentes para la seguridad de la información y la comisión de aseguramiento de las aplicaciones con tecnologías emergentes en esta asociación. Él es miembro asociado del capítulo de la Sociedad de Internet, del capítulo México. También es docente en telecomunicaciones y seguridad de la información en la Academia de Ingenieros en Sistemas Computacionales de la Licenciatura en Ingeniería en Sistemas y Tecnologías de la Información de la Universidad del Valle de Atemajac. Trabaja en diversos proyectos de investigación y despliegue tecnológico como IPv6, Internet de las Cosas, redes definidas por software e implementación de funciones de red virtualizadas y seguridad de la información y ciberseguridad también. Ha obtenido diversas certificaciones, entre las más representativas podemos mencionar IPv6 Sage Certified Hurricane Electric, Network Engineer por diferentes fabricantes de switching, routing y virtual routing. Por otro lado, Fernando Aranda es ingeniero en sistemas con más de 25 años de experiencia en el área de las tecnologías de la información y la comunicación. Cuenta con diferentes certificaciones en el área de seguridad de la información y ha colaborado para diferentes organizaciones y empresas en el sector privado y público de México. Ha participado como ponente en diferentes foros nacionales e internacionales para CUDI, Encuentros TICAL de Red Clara, los simposios virtuales de Latinoamérica y el Caribe, el Innovation Summit Security, Infocom, entre otros. Actualmente es coordinador del equipo de respuesta a incidentes informáticos en la Red Nacional de Educación e Investigación en México y participa también en los grupos técnicos de seguridad IPv6.
Pues Jaime, Fernando, les cedo los micrófonos para que nos platiquen, nos den un poquito más de conocimiento sobre este tema y pues muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bienvenidos. Gracias a ustedes. Gracias, Oscar, muchas gracias. Pues vamos a iniciar y creo que algo que me gustaría comentar es, pues si alguien durante la presentación quisiera pues hacer algún comentario, tener alguna participación, pues no sé, se lo podemos hacer saber a Oscar y a través de Oscar podríamos hacer el comentario. Sí, Fernando, yo voy a estar aquí al pendiente de la sala de chat y Martita nos va a hacer el favor también de estar viendo, monitoreando las redes sociales para ver si hay preguntas. Así es que, adelante. Pues, Fer, si te parece, lo que podríamos hacer, en realidad vamos a conversar con ustedes, eso es lo que vamos a hacer, y si me lo permite, Fer, vamos a ir interactuando en el momento que gustes, Fer, igual yo hicimos interferencia para poder explicar lo que vamos a ver a continuación. Si me lo permites, Fer, arranco para romper el hielo. Adelante, Jaime. Bueno, muchas gracias a todos, y es un honor estar aquí y ser parte también de aquí de nuestro líder en la parte de CECIR CUDI, pues que es Fernando, pues vamos a iniciar a explicarles un poquito. Habíamos charlado yo y Fernando de dar primero un breve repaso de algunas cuestiones muy básicas de seguridad para poder discernir qué es un CECIR, ¿no? Que por estas siglas en inglés pues se refiere a equipos de respuesta de incidentes de seguridad en cómputo, así se le llamaba antes, ¿no? Pero bueno, pues obviamente el alcance ahora es mayor y no solamente se sujeta al cómputo, ¿no? Que es lo que vamos a ver. Bueno, si me lo permites, Fer, igual podemos ir interactuando tú y yo. Yo quisiera expresarles primero, pues en seguridad, pues creo que muchas veces podemos estar mencionando definiciones largas y complejas, pero en realidad la seguridad yo la puedo resumir en un concepto donde hay un estado de bienestar, ¿no? En este caso, cuando la ausencia de un riesgo que pueda afectar ese estado de bienestar, pues le llamamos, se lo podemos pasar a alguien de confianza. En este caso, en la sociedad civil le podemos llamar a los policías donde podemos descansar esa confianza en algo o en alguien. En el caso de telecomunicaciones, pues también a través de un equipo de seguridad llamado firewalls y, bueno, muchos otros conceptos que tienen que ver con el estado del bienestar, ¿no? Propiamente pues vamos a hablar de esto que tiene que ver y voy a comenzar, si en algún momento quieres mencionar algo, Fer, adelante. Claro, solamente también comentar en el tema de la seguridad que efectivamente es una ausencia de riesgo, sin embargo, pues no hay una seguridad absoluta, ¿no? No existe un sistema 100% seguro, ¿no? El riesgo siempre va a estar presente. Yo creo que eso que diste, Fer, es sumamente importante porque a veces se tiene la percepción, como vamos hablando en ámbitos como por ejemplo la sociedad civil, que el tener policías eso garantiza que yo no haya delincuencia. Eso no es verdad, ¿no? Lo que se trata de hacer con los controles de seguridad como este tipo es pues obviamente minimizar la posibilidad de ese riesgo que puede ser un asalto, robo, asesinatos. Entonces minimizar el riesgo es importante, ¿verdad, Fer? Correcto. Bueno, hay dos términos que vamos a ver que son importantes en la seguridad, que tienen que ver con el tema de amenazas y vulnerabilidades, que a veces parece que hay una línea muy delgadita para poderlos no entender, ¿no? Una amenaza particularmente siempre se categoriza como algo, un suceso negativo que puede dañarnos o dañar un activo o un recurso. En este caso, por ejemplo, si lo podemos ver en esta imagen, en una oficina, pues prácticamente hay objetos que pueden ser flamables, ¿no? Entonces, el hecho de que sean flamables no significa que que se vaya a incendiar. Entonces, una amenaza podríamos ponerlo como ejemplo que se puede incendiar, pero por sí solo una amenaza no se manifiesta o tiene éxito si no es por un precursor que tiene que ver con lo que nosotros llamamos una vulnerabilidad. Entonces, mientras la amenaza son aquellos sucesos negativos que pueden dañar un activo o recurso, una vulnerabilidad propiamente tiene que ver con los defectos
o errores que nosotros implementamos o que propiamente en el diseño de un objeto, de una instancia, de un sistema, pueden aprovecharse. Es decir, por ejemplo, si vemos otra vez la oficina y si nosotros llevamos un elemento flamable a la oficina, entonces estamos teniendo una vulnerabilidad. El hecho de que esté la vulnerabilidad presente no significa que se pueda incendiar por sí sola la oficina. Sin embargo, la amenaza es que puede haber una explosión o un incendio. Entonces, para que se manifieste este incendio, pues obviamente tiene que haber un agente vulnerable, en este caso, objetos altamente flamables como una mesa, una silla, libros, pero un componente de un cerillo, pero adicionalmente una falla, ¿no? Una falla que puede ser que alguien introdujo un líquido que todavía es más volátil que un medio como la madera, ¿no? Entonces, es decir, cuando hacemos esto por un error humano, pues estamos ante una posibilidad del atentado de una amenaza, ¿verdad, Fer? Sí, correcto. Sí, adelante. Entonces, hay una cosa que planteamos Fer y yo, igual si ahorita yo asumimos esto, si en el ecosistema de la seguridad lo vemos como un todo, porque la seguridad tiene que ser prácticamente holística, es decir, abarca todo lo que nosotros desde la parte física hasta los usos de dispositivos, abarcan toda la seguridad. Entonces, cuando nosotros hablemos de algunos términos importantes como seguridad de la información, nos basamos a un todo, pero cuando nos enfocamos a lo que se refiere a la seguridad informática, es decir, la ciberseguridad, es solamente la seguridad enfocada a los medios informáticos, es decir, todos los procesos, técnicas y métodos que buscan procesar, almacenar o transmitir información, que son los que nosotros llamamos informática, ¿no? A eso nosotros le llamamos una seguridad informática o ciberseguridad, pero cuando nosotros le ponemos un componente adicional a donde no solamente nos expresamos con los medios electrónicos o informáticos, sino que ya agregamos papeles como memorándums, agregamos oficios o cualquier otro documento, incluso los libros físicos, a eso le llamamos que también tenemos que resguardar, y a esto le llamamos en el todo seguridad de la información, ¿no? No, es decir, no solo nos preocupa el tema informático, ¿no? Sino todo medio donde se almacena información, sea digital o no. Es correcto, y ahí me gustaría agregar que justamente, como lo mencionas, Jaime, pues es algo que tenemos que cuidar y que está dentro de la seguridad de la información. Además, agregar que la seguridad de la información pues se fundamenta en 3 principios, ¿no? Que es la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de esta información. Es decir, que solamente la conozca quien la tenga que conocer, que la información no se corrompa y que esté disponible también para quien la necesite, ¿no? Así es. Y en términos de ello, hay una cosa que particularmente ya nos va a dar como el marco de referencia de lo que queremos hablar, que es el tema de los equipos de respuesta a incidentes. Un equipo de respuesta de incidentes de seguridad, pues obviamente atiende incidentes de seguridad, pero ¿qué es un incidente de seguridad? Un incidente de seguridad propiamente tiene que ver con la violación o la amenaza eminente a una política de seguridad, es decir, de manera implícita o explícita. Por ejemplo, todos sabemos que en nuestra casa no tenemos que tener algunos componentes que puedan manifestar una amenaza a través de una vulnerabilidad. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, en algunos casos de tecnologías de información, violamos una política y sobre ella nacen algunas situaciones que puedan vulnerarla, entonces ahí, cuando se manifiesta esa amenaza, pues ahí es cuando llamamos a esto un incidente, ¿no? Propiamente, si lo queremos ver así, y lo explicaba aquí, los conceptos de evento y incidente pues están íntimamente relacionados. ¿Por qué razón? De acuerdo a la norma ISO 27035, esta norma se refiere a los temas de la gestión de la seguridad de la información. Ellos nos definen que, por ejemplo, un incidente de seguridad es indicado por un único o una serie de eventos que han pasado indeseables e inesperados. Es decir, cuando nosotros estamos, por ejemplo, en el caso de la oficina, a lo mejor jugando con cerillos, hay un evento que alguien perdió un cerillo, le decimos no lo prendas porque no se permite aquí, pero una vez que cae y cae a un solvente
o algún líquido flamable, pues entonces ahí, cuando se manifiesta esto, podemos llamarle que ya se manifestó un incidente, ¿no, Fer? Sí, es correcto. Y aquí, pues de alguna manera me gustaría platicar algo que comentábamos hace ratito, Jaime. Por ejemplo, nosotros comúnmente recibimos correos con información falsa, ¿no? O con mensajes que nos indican, por ejemplo, que hagamos clic porque nos van a dar alguna información o porque necesitamos descargar algún archivo. Y esto es una amenaza, ¿no? Como bien lo comenta Jaime, pero al momento que damos clic y ya ocurre algún problema, es cuando entonces ya se genera el incidente, ¿no? Entonces, amenazas hay muchas, pero solamente pasan al estado de incidente cuando nosotros ya ejecutamos alguna de estas amenazas. Así es, de hecho, como bien dice Fer, el evento es propiamente todas estas formas, incluso el que nos esté llegando spam de tipo falso o phishing, pues propiamente ya estamos teniendo eventos. Pero como bien comenta Fer, hasta que no, por ejemplo, caemos en la trampa y damos acceso a ese link, incluso como decía Fer y platicábamos hace rato, que cuando, por ejemplo, trae un archivo adjunto que es un ransomware para encriptar, es decir, un virus de malware, una aplicación hecha para encriptar información, pues entonces cuando sucede ya el evento, que ya caímos sobre una amenaza que era el phishing, o el evento sucedió, pero cuando ya nosotros, por ejemplo, ya dañamos a un activo, pues entonces a esto ya le llamamos incidente, ¿no? Y incidentes hay muchos como este tipo, ¿no? Desde las prácticas de ingeniería social, que se propiamente puede ser eventos y eventos que están sucediendo, pero cuando ya alguien, por ejemplo, nos llama por teléfono, me pasa últimamente muy seguido que me hablan que tienen mi cuenta bancaria, que detectaron una transacción, obviamente son personas que están haciéndose pasar por el banco, y me tratan de, en eventos constantes, quererme captar para que les dé datos personales míos. Si ya lograran ellos introducirse en mi cuenta y robar, pues probablemente ya estaríamos hablando de un incidente de seguridad de la cual yo debería reportar, ¿no? Sí, es correcto. Y también, por ejemplo, cuando nos llegan estos correos con la suplantación de identidad, ¿no? Que quieren, como dice Jaime, captar datos o que demos clic y nos muestran pues información muy parecida, digamos, a lo que sería real, pues ahí también es una amenaza y ya cuando caemos en ella, pues ya es un incidente. Es correcto. De hecho, sí, adelante. Perdón, una pregunta y está relacionada precisamente con esto que acaban de mencionar en el sentido de los correos que se reciben como spam, que traen obviamente ligas a sitios donde pueden obtener información de nosotros. En el tema de la seguridad de la información, también se contempla el que se informe, en este caso, por ejemplo, a los trabajadores de las instituciones de educación superior sobre estos posibles riesgos para reducirlos al mínimo, o no está contemplado en este tema. Vamos a platicar un poquito. Adelante, Fer. Sí. Bueno, digo, yo diría rápidamente que sí, es parte de lo que vamos a platicar quizá un poquito más adelante, pero sí se contempla y está dentro de las funciones de un CECIR. Es correcto. De hecho, es de vital importancia que este equipo de respuestas coadyuve en las campañas que tienen que ver con la concientización. Entonces, definitivamente sí, aunque entre N funciones que tiene un CECIR, pues una de ellas tiene que ver con esos temas de concientización. De concientización y capacitación. Es correcto. Formación incluso en algunos IES que se pueda dar este caso, ¿no? Bueno, en el caso, por ejemplo, para no ver cada uno de estos casos, incluso, por ejemplo, decía Fer que hay 3 pilares de la seguridad, que es la disponibilidad, integridad y confidencialidad, ¿no? Cuando nosotros vemos un incidente que tenga que ver con la materialización de una amenaza fortuita, por ejemplo, una denegación de servicio, que es, por ejemplo, la ausencia de un servicio nuestro, aunque propiamente no hay un robo o no hay una alteración de información, el que no nos permita acceder a algún recurso, pues esto ya se puede considerar un incidente. Es decir, por ejemplo, cuando hay ataques que atentan hacia nuestros servicios, por ejemplo, hablando del correo electrónico, que de repente empiezan a llegar masivamente una inyección de muchos
quiero llamar paquetes, pero no creo que es muy técnico, mucha información al mismo tiempo el servidor que recibe el correo, podrían colisionarlo y esto, ausencia del servicio, pues podría derivar a que el usuario no pueda leer sus correos electrónicos. Entonces, a eso también le llamamos nosotros incidentes de seguridad. Y bueno, ahí, perdóname, lo que estamos afectando es la disponibilidad de ese servicio. Es correcto. Lo mismo que, por ejemplo, me gustaría rápidamente, poner un ejemplo que quizá, por ahí lo veía el otro día, y quizá sucede en instituciones. De repente alguien llega y dice, oye, pues mira, aquí está el expediente del alumno fulanito de tal híjole, es muy latoso, ¿no? Es para que lo vayas conociendo y te va a tocar como alumno el siguiente semestre o alguna cosa así. Y ahí están violando digamos, un pilar que es la confidencialidad, ¿no? Entonces, son cosas tan sencillas como esa, pero que se violan políticas, en este caso de la seguridad de la información. Así es. Entonces, como ya ahorita que lo que platicaba Fe, pues te podemos sintetizar una cosa. Cuando hablamos de la diferencia entre un incidente y un evento, es que, como lo decía, están interrelacionados entre sí. Un evento de seguridad, como dice la norma ISO 27035, cuando ocurre la ocurrencia identificada por parte de un CECIR, de un equipo de respuesta a incidentes, a un sistema, a un servicio, que indicando una posible violación, como lo decía Fer, cuando se viola alguna política o algún estado de buen funcionamiento de un servicio en cuestión de disponibilidad, o se están constantemente alterando controles de seguridad, en ese momento estamos detectando un evento que en su momento, no manifiesta un incidente porque solamente está sucediendo. Pero cuando ya lo explota, como comentábamos, entonces ya estaríamos hablando de un incidente donde ya el CECIR pues tiene injerencia, ¿no? Ejemplos de este tipo, pues usuarios que se conectan al sistema con intentos fallidos, que tratan de hacer que un firewall no les permita hacer cierta cosa, pero vemos que están violando políticas. Eso hoy en día, como lo decía Fer muy al principio, eso sucede y decir que nosotros lo vamos a poder minimizar es prácticamente imposible. Perdón, que lo vamos a eliminar es prácticamente imposible. Lo que vamos a tratar de hacer es minimizar esos eventos para que no se manifieste un incidente y propiamente pues ya un riesgo que pueda romper un servicio en la organización. Y bueno, ahora sí me gustaría, igual que ya podemos aquí hablar un poquito más libremente, ¿qué es ya, a partir de lo que ya platicamos, qué es un equipo de respuestas de incidentes de ciberseguridad? Porque hay dos tipos, podríamos diferenciarlos entre seguridad de la información, que abarcan, como los decíamos, un todo, y ya un equipo de respuestas de incidentes enfocado a la ciberseguridad, a los medios informáticos, ¿no? Que cada quien y cada CECIR es diferente. Cada equipo de respuestas puede atender, dependiendo de su alcance, su capacidad, pues diferentes ámbitos, ¿no? Pero propiamente, ya platicábamos Fer y yo hace rato, que nosotros podríamos vernos a nosotros en primera instancia, porque podríamos tener muchos roles, pero uno de ellos podría ser como un equipo que responde, un equipo de emergencia. Cuando la activación de un incidente ya ocurrió, lo que hace un equipo de respuestas de incidentes de seguridad o de ciberseguridad es responder para buscar la restitución de la actividad normal de un servicio o de un proceso o de un procedimiento dentro de una organización y buscar que esto sea en el tiempo más rápido que se pueda y que el impacto sea lo mínimo aceptable, es decir, que regresemos otra vez a la operación del negocio, ¿no? ¿Sí, Fer? Sí, es correcto. En este símil, digamos, con ser, digamos, un tipo bombero, ¿no? Que los bomberos, pues, lo primero que tratan de hacer es contener el incendio, ¿no? Entonces, en un equipo de respuesta a incidentes, lo primero que hace, pues, es tratar de contener la amenaza, ¿no? Así es. Entonces, pero como comentaba Fer hace rato también, el CECIR no se suscribe solamente a esta función. Y ahorita vamos a ver las que estamos haciendo dentro de CECIR CUDI. El CECIR CUDI tiene mucha injerencia dependiendo, ¿no? Es decir, si nosotros llegamos a ser un equipo de expertos que incluso puede valorar y hacer auditorías, pues vamos a hacer más allá. Y esos son términos que vamos a ver adelante, que son 3 categorías que podríamos encajarnos dentro de un CECIR, ¿no? Pero
de forma inmediata, pues un CECIR puede ser como este equipo de emergencia, ¿no? ¿Quiénes conforman a un CECIR? Lo conforma pues obviamente un equipo de personas expertas obviamente en seguridad o en las áreas de ciberseguridad que correspondan, porque por ejemplo podremos tener un experto en telecomunicaciones bien enfocado en la vigilancia y el aseguramiento de los 3 pilares de la seguridad, integridad, disponibilidad y confidencialidad de un servicio, o uno en base de datos, pero eso depende pues un grupo multidisciplinario enfocado a esto, ¿no? Incluso un CECIR puede ser incluso la policía, ¿no? Que tenga atrás un equipo de respuesta, no sé, lo voy a llamar voy a dejarme muy suelto decirlo, como por ejemplo un equipo SWAT. Un equipo SWAT dentro de la policía puede ser un equipo especializado para atención de un incidente muy particular, ¿no? Cuando hablamos de un equipo SWAT, pues no son policías convencionales, estamos hablando de un equipo que tiene un entrenamiento muy particular para atender cuestiones de secuestro, cuestiones de un asalto a banco, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un CECIR es algo muy similar, ¿no? Y es un equipo muy especializado que puede responder de manera rápida como un task force, un equipo SWAT, y responder a riesgos que no se conocen, ¿no? Que no se tienen contemplados. Y sobre todo también comentar que pues esto va a depender de la comunidad a la que también atienda el CECIR. Va a depender, digamos, la cantidad de personal y las disciplinas, ¿no? que tengan, los especialistas que tengan en estas disciplinas los CECIR. Así es. Y por ejemplo, yo creo que es importante decirlo, su razón de ser de un CECIR a veces no queda muy clara, pero radica en que, aunque en ocasiones resulte casi imposible evitar riesgos en la organización, porque en algunos casos como la Universidad de Guadalajara, pues por ejemplo lleva un ISO 27001 y podríamos decir que tiene contemplado cierto alcance, pero habrá ocasiones en que aunque tengas un marco de referencia que esté con controles, puede ser casi imposible evitar que puedan llegar riesgos nuevos, ¿no? En este caso, pues, cuando se materializa uno de esos riesgos, el CECIR, o este equipo que a veces es más operativo que táctico, pero aunque puede ser táctico y estratégico, pero su particular, en su primera instancia, pues es operativo, y lo que realiza él es cuando algo que no estaba contemplado por la organización y que violó además una política o un marco de vigilancia que se tiene en la organización, pues tiene que haber un equipo que por consecuencia puede ir a mitigar esa actividad, como lo decíamos en un principio, como un equipo de emergencia que primordialmente tiene que restablecer en el menor tiempo posible con un impacto aceptable para que continúe el servicio, ¿no? Y sobre todo, Jaime, si los procesos de una organización, de una institución se apalancan en la parte de tecnologías de la información, pues es casi seguro que en algún momento va a ocurrir un incidente. Entonces, pues es mejor que haya un equipo, ¿no? Que ayude a saber cuál es la mejor manera de actuar cuando ocurre, ¿no? Y es mejor saber cómo actuar cuando ocurre un incidente, porque si nos toma sin saber cómo actuar, pues te llevamos un riesgo de que no podamos contener la amenaza y además el impacto para la organización sea mayor, ¿no? Así es correcto. Y de hecho, yo creo que, como dice Fer, podemos muy fuertemente justificarlo, ¿no? Cuando aparentemente nosotros, por ejemplo, es difícil decirle a la alta dirección que deba de contener un equipo de respuesta a incidentes cuando a lo mejor no hay un retorno de inversión. Sin embargo, al mediano y a largo plazo, obviamente contar o no contar con un equipo de respuesta a incidentes, pues puede ser como un seguro, ¿no? Como cuando nosotros dejamos de pagar el seguro y de repente chocamos, pues era mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo, ¿no? Entonces, un equipo de respuesta a incidentes por sí solo a largo plazo se justifica porque, por ejemplo, y volvamos al caso de lo que hablábamos de los bomberos, si alguien podrá decir, no quiero, iba a sacar un tema de los fideicomisos que estamos viviendo, pero creo que no es oportuno decirlo del gobierno, pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, no tuviéramos un departamento de bomberos, ¿no? Podríamos decir que a lo mejor la posibilidad de que se incendie un lugar en Jalisco o en Ciudad de México, pues obviamente es alto, ¿no? Entonces, no contar con un equipo de respuesta de emergencias, pues es muy riesgoso no tenerlo, ¿no? Por eso la justificación o la importancia en el factor de por qué debemos tenerlo, pues a lo mejor se ve en ese lado, pero también
tenemos que pensarlo como, obviamente, el incremento hoy en día que todo, y sobre todo tras la pandemia, todo ya ha volcado totalmente a hacer a distancia, remoto y con uso de tecnología, pues obviamente esto incrementa cada vez más tipos de amenazas informáticas y de incidentes que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Entonces, cuando una organización no se prepara con un equipo de respuestas, pues obviamente el poder apagar esos fuegos pues va a llevar mucho tiempo hasta que no se consolide, ¿no, Fer? De acuerdo. Y por otra parte, por ejemplo, otra justificación que yo veo como un factor importante es que hoy en día cada vez aparecen más leyes y regulaciones en México, por ejemplo, que están orientadas a la protección de la información. Cuando nosotros, no sé, se vino a la mente la ley de protección de datos personales, cuando nosotros decimos que lo cumplimos, pues a lo mejor podemos decir que técnicamente y jurídicamente lo podemos justificar y empezar a hacer algunas medidas, pero cuando, por ejemplo, se viola o cae un incidente en que la información se sustrajo de un objeto, pues ¿a quién se lo vamos a decir, no? Al que tiene la base de datos, al que a lo mejor controla la página web donde la información fue obtenida. Tenemos que tener un equipo que sea externo para que pueda hacer una vinculación de ordenar muy bien las responsabilidades y poder minimizar el incidente cuando hay una fuga, por ejemplo, de información, ¿no? Y bueno, la otra parte que habíamos planteado y que tiene que ver también con la concientización es que también el CECIR, por un ente operativo, contribuye perfectamente a todos estos procesos de gestión de riesgos y de gestión de la seguridad marcados en el ISO 27000. ¿Por qué? Porque el equipo de operaciones conoce de primera medida lo que vive día al día y ustedes, como saben, cuando hay una gestión de riesgo tenemos que estar constantemente evolucionando en los riesgos que estemos o las medidas que estamos implementando para mitigar un riesgo. Entonces, el equipo de respuesta de incidentes de seguridad pues tiene ese rol también de contribuir a estos procesos. De acuerdo. Y algo, digo, me acordé ahorita que mencionabas en el punto anterior. Recordaba lo que en algún momento Rubén Aquino decía que todos en una organización deberemos tener un CSIRT, como todos tenemos un botiquín, ¿no? Que a veces no se utiliza como lo mencionabas, o tardamos en utilizarlo, pero siempre está ahí, ¿no? Para ayudarnos en un incidente. Entonces, él decía que un CSIRT es como un botiquín, como una unidad de emergencia en las organizaciones, y que hay organizaciones que pueden tener, que son pequeñas y que pueden tener solamente un botiquín o pueden tener todo una área de un equipo médico, ¿no? ¿Y de qué depende? Pues depende del tamaño y del tipo de organización, ¿no? Es correcto. De hecho, por ejemplo, que eso ya, a lo mejor aquí ya contestamos a Oscar su pregunta y también si alguien más tiene alguna pregunta, con mucho gusto la podemos ir respondiendo. Pero hay 3 categorías que nosotros podemos ver a través de lo que representa un equipo de respuestas de incidentes de seguridad o de ciberseguridad, ¿no? Particularmente, pues sabemos que por esencia, pues su objetivo es proteger los activos. Eso es lo que hace propiamente, insustancialmente, un equipo, un CECIR, ¿no? Pero, por ejemplo, hay 3 categorías que podríamos llamarle a servicios reactivos, servicios proactivos o servicios de gestión de la seguridad, que por cada uno de ellos sabemos que un equipo de respuesta de incidentes representa casi siempre una tarea muy compleja dentro de una organización, ya que requiere definir y aplicar algunos conjuntos de actividades que permitan mantener la capacidad de asegurar que no se manifiesten eventos que deriven a un incidente. Entonces, cuando nosotros hablamos de la categorización en el que CECIR tiene una implementación y que justamente es la parte sustancial de la misma, es cuando hablamos que él gestiona o responde a incidentes de seguridad de manera reactiva, es decir, cuando el personal capacitado y especializado puede apagar un problema, como ya lo platicamos. Esto es la parte más, el componente más importante que hace un CECIR, ¿no? Atender, como lo insisto, como un equipo de emergencia a una situación de ciberseguridad. Pero también el CECIR tiene la peculiaridad, si así lo lleva por el tiempo, desde un inicio se establece, también puede jugar un rol
que tenga que ver con cuestiones de ser ya no reactivo, sino también proactivo. Es decir, en la proactividad, el CSI también puede incidir en estar investigando vulnerabilidades, estar para proteger previamente la manifestación de incidentes. Entonces, si diferenciamos, obviamente, el tener un CSIR uno u otro, pues podría llevarnos a decir que queremos todo, ¿no? Pero obviamente lleva un tiempo el poder madurarlo, pero particularmente el servicio reactivo, pues debe a eventos que no se conocían y debe atenderlos, porque como no se conocían, es muy probable que en la manifestación no haya políticas o controles de seguridad que puedan decir cómo vamos a mitigarlos. Es donde ahí el CECIR pues funge ese rol de poderlos contener, ¿no? Pero cuando hablamos de un CECIR diseñado para ser proactivo, pues este brinda información de protección y empieza a analizar. Su objetivo ahí es evitar los ataques. Antes de que se manifiesten, está actuando a través de pentests, auditorías, evaluaciones constantes para corregir posibles manifestaciones ya de una vulnerabilidad que se encuentre y antes de que se manifieste la amenaza, pues ya contenerla, ¿no? Pero al final, adelante, Fer. No, adelante, Jaime, perdón. Y finalmente, por ejemplo, esto será como el ideal, que a lo mejor no se trata de un foco principal que tiene un CECIR, como lo puse aquí, pero el servicio de gestión de la seguridad es donde hablábamos y platicábamos que el CECIR puede llevar a hacerse desde ser operativo a convertirse táctico y estratégico, donde pues aquí obviamente ya colabora con un sistema de gestión de la seguridad, donde participa ayudando haciendo análisis de riesgos, haciendo la evaluación del riesgo, planeando la continuidad del negocio, qué hacer, ayudar a, como por ejemplo, una recuperación ante un desastre, que comúnmente antes le llamábamos DRP, crear esas estrategias para que cuando se manifieste un incidente no solamente sea el reaccionar, sino incluso que podamos recuperar el servicio de manera inmediata. En este punto me gustaría comentar que hay dos servicios que son, digamos, los servicios mínimos que debe ofrecer un CECIR, que son un servicio reactivo, que es propiamente la gestión de los incidentes, y el otro que es un servicio proactivo, que son anuncios, que se refiere básicamente a difundir, hacer anuncios sobre todo las... ¿cómo se llaman? Todos los malwares que van saliendo y todo esto. Pero dentro de los servicios de gestión o de calidad de los servicios también tenemos la parte de concientización y la parte de educación o entrenamiento, ¿no? Dentro de estos servicios que ofrece un CECIR. Y en ese sentido yo creo que podríamos dar como un buen remate de todo esto y de algunas otras cosas. Es que el CECIR CUDI, por ejemplo, actualmente trabaja en algunos aspectos que tienen que ver con gestión de la seguridad de la información. Y Fer, pues, es el líder del CECIR CUDI. Y pues, eventualmente, no sé, Fer, si quieres darle un panorama, igual de lo que estamos trabajando, que tiene que ver con estos apartados adicionales a la reactividad y a la proactividad. Claro, sí, comentar también que aunque es un catálogo muy extenso de servicios los que puede tener un CECIR, les mencionaba que hay dos en los cuales obligadamente tiene que tener cuando se crean, pero se puede ir agregando servicios de acuerdo a cómo el CECIR vaya madurando. En relación al CECIR de CUDI, pues tenemos algunos proyectos que estamos trabajando, digamos, en el área, en diferentes áreas, perdón. Uno de ellos es la parte de la creación de CECIRT institucionales, en donde nosotros, como CECIRT, lo que estamos haciendo es darles el acompañamiento para la creación de su CECIRT, ¿no? A las instituciones que estén interesadas en este punto. Básicamente, pues, son sesiones de entrenamiento que se dan por videoconferencia, en donde pues les acompañamos en la definición de su CECIRT, en fin, de todo el proceso de creación, y en donde sí también les pedimos pues un involucramiento muy, muy fuerte, ¿no?
Tenemos también la red estamos en un proyecto de red de sensores, de sensores donde vamos la intención es instalar sensores en las diferentes redes de diferentes instituciones en donde podamos empezar a cachar la información sobre malware que pasa en nuestro país, ¿no? Actualmente, pues no hay una red de sensores, digamos, a nivel nacional, y nosotros pues creemos que es de vital importancia para poder tener esa visibilidad y que podamos de alguna manera pues hacerle frente de manera oportuna a las amenazas que van circulando por nuestras redes, ¿no? Tenemos también programa de concientización, digamos, de seguridad de la información dirigido a la población infantil. Este es un proyecto muy bonito. Básicamente lo que nosotros pensamos es que pues tenemos que enseñar a nuestra población infantil el uso adecuado y seguro de la tecnología, ¿no? Tenemos que ayudar a formar a futuras generaciones pues, para que puedan tomar mejores decisiones al compartir esta información. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de charlas por videoconferencia, que son básicamente dirigidas a niños de primarias y secundarias, a través de un programa. Esto lo hacemos en alianza con otra asociación que se llama México Cyberseguro, pero básicamente se trata de charlas en donde hablamos con ellos sobre todos los temas, redes sociales, sexting, bullying, en fin, todos estos peligros. Y aquí me gustaría, simplemente comentar que nosotros invitamos a todas las personas que quieran unirse a estas actividades. Lo hacemos a través de una capacitación y después pues ya se van uniendo a las charlas. Entonces, pues aquí un pequeño comercial, si alguien estuviera interesado en formar parte de esta iniciativa, pues simplemente que nos escriban al correo de cecirt@cudi.edu.mx y con gusto pues los ponemos en la siguiente capacitación para que sean voceros de esta iniciativa y puedan, digamos, la intención es que lleguemos a muchas más escuelas en donde podamos dar estas charlas, ¿no? No sé si quisieras agregar algo más, Gemma. No, yo creo, como bien dices, Fer, ahorita podríamos platicar cada uno de estos proyectos que, como bien dices, la carta es grande y particularmente yo creo que uno de las proyectos más importantes, como ya lo mencionó Fer, pues tiene que ver con la creación de CECIS institucionales en las IES. Uno de los valores importantes que el CECIR-CUDI aporta actualmente, además de la gestión de incidentes interinstitucionales, bueno, coordinar estos incidentes y coadyuvar a la institución que lo quiera, pero de la misma manera también en la creación de estos CECIR, ¿no? Es decir, a través del patrocinio, obviamente no económico, sino más bien de experiencia, pues el CECIR-CUDI funge también con este apartado importante que tiene que ver con la creación de otros CECIR en las instituciones que también apoyen a la gestión pues, de incidentes a nivel de la red, esta en red, ¿no? que es CUDI, ¿no? Es correcto, dentro de la red académica es muy importante hacer énfasis en esa parte, en que todos estos servicios pues los estamos visualizando dentro de la red académica, ¿no? Tenemos también, pues como otra iniciativa más, un centro de capacitación en donde estamos agregando ahora convenios que estamos haciendo. Por ejemplo, CUDI ya forma parte de las academias Fortinet, en donde muy pronto pues vamos a también ofrecerles esta posibilidad de los cursos, de poder compartir con ustedes los cursos de capacitación para las certificaciones en Fortinet, por ejemplo, y a través también del maestro Mario Farías y del grupo de seguridad
CUDI, pues se estableció el convenio con Easy Council, que es un convenio que ya tenemos bastantes años con ellos, para los cursos de certificación de todas las áreas de Easy Council. Muy pronto vamos a tener uno en noviembre. Hay un curso de certificación de manejo de incidentes, precisamente. Entonces, por ahí les haremos llegar la información. Y luego, pues, vinculación con otras organizaciones, ¿no? Tenemos también un trabajo de vinculación importante con Internet Society, en este caso, pues también para coadyuvar a la implementación de Manners, y en donde pues nosotros también estaremos dando este acompañamiento dentro de nuestras posibilidades para la implementación de Manners. Y también estamos en un proyecto con Internet Society para la implementación de un servidor de tiempo seguro. No sé si quieras comentar algo sobre lo de Manners, Jaime. Sí, de hecho, en colaboración desde hace un tiempo con Anuyes TIC, UADI, Universidad de Guadalajara, UNAM, espero no que me falten mencionar a más personas, obviamente, que la Universidad Veracruzana, pues hemos estado participando en esta, que también es una campaña de concientización donde el CECIR-CUDI pues, ha aportado a través de miembros como Silvia Chávez, la gerenta de CUDI en la parte de telecomunicaciones, pues hemos estado dando jornadas de capacitación en temas de lo que es la seguridad en el enrutamiento internacional. En Manners es una iniciativa de ISOC que ya lleva tiempo y la intención es pues asegurar que las telecomunicaciones estén fuera de algunas amenazas de seguridad como tienen que ver como la falsificación de redes, el filtrado de direccionamiento o el secuestro de recursos nuestros. Es decir, hay una iniciativa muy grande a nivel internacional donde el CECIR actualmente a través de miembros de CECIR-CUDI pues participa actualmente en esa parte de concientización, más bien de formación para el establecimiento de estas normas de común acuerdo entre las diversas partes de enrutamiento en Internet, donde, como sabemos, todos los que somos proveedores de servicio, en este caso podríamos pensar que es Telmex y que es, no sé, alguna otra compañía representativa grande. Antes me vino a la mente pues la más grande, pero las IES, es decir, las universidades y institutos de educación superior, pues también fungen como un ISP, aunque a lo mejor no de las dimensiones ni del tamaño comercial que representa Telmex, pero somos un pequeño ISP que tiene que atender algunas buenas prácticas para el uso de enrutamiento cuando se tienen recursos públicos como IPv4, IPv6 y Autonomous System. Entonces, aunque este es un tema muy técnico, pero pues ahí CECIR-CUDI pues tiene participación y pues ayuda a ISOC y pues coadyuva a poder mejorar las condiciones de seguridad a nivel internacional en la tabla de enrutamiento. Correcto. Y también, bueno, pues de alguna manera estamos iniciando con la implementación segura de otras tecnologías, ¿no? Estamos tratando de apoyar a las instituciones de educación superior en la implementación de manera segura de tecnologías emergentes, como el caso de IPv6 de manera segura, o IoT, o blockchain, por ejemplo, ¿no? Entonces, en eso estamos iniciando. Pues son digamos, algunos de los proyectos que tenemos aquí como CECIR-CUDI, algunos de los programas. Me gustaría solamente agregar que en este sentido nosotros estamos abiertos a las colaboraciones con todos. Estamos trabajando también muy fuerte de la mano también de Red Clara. Realmente hay ahorita una iniciativa también de reunirnos como CECIRs de toda la región, hacer una colaboración entre los equipos de respuesta a incidentes de toda la región. Entonces es algo que también se está llevando a cabo. No sé, Jaime, si quisieras agregar alguna cosa más o si...
Pues yo creo que podríamos dejar este espacio, nos quedan escasos 11 minutos, igual si hay alguna pregunta. Obviamente, como lo vimos, hicimos un repaso. Si alguien, por ejemplo, de alguna IES, que no sé si esté conectado, pensara en cómo puedo formar un CECIR, es muy probable que ustedes ya estén haciendo algún cumplimiento de CECIR. Hace unos meses tuvimos una sesión a través de la red Clara, donde algunos CECIR como el de Sevilla, a través de un ponente llamado Paul, decía él que un CECIR no necesariamente es por sí solo que nos tendríamos que nombrar CECIR. A lo mejor nosotros ya somos un SOC, un Security Operations Center, que ya funge algunas funciones de CECIR, y a lo mejor alguien se llama CERT. Es decir, hay muchas formas de llamarlos a los equipos de respuesta a incidentes de seguridad. Tal vez sin saberlo nosotros, como decía Paul, ya estamos haciendo un CECIR y nada más tenemos que oficializarlo, ¿no? Como pasa en muchas de nuestras IES. Entonces, invitarlos a que pues, se sumen con nosotros para que podamos hacer fuerza, y obviamente pues nuestro valor, como lo decíamos en un principio, pues es el bienestar de la seguridad enfocada a la ciberseguridad. Y en ese sentido, pues yo creo que la invitación es clara para que si alguien quiera levantar la mano, digo, yo quiero formarme, y como tal, pues nosotros les apoyamos con la metodología que se conoce a través de FIRST, ¿no? Si hubiera alguna pregunta, pues estamos abiertos a Sí, de hecho, en redes han surgido algunas preguntas relacionadas con los dos últimos temas que ustedes tocaron, y las voy a mencionar en ese orden. Dice una pregunta: ¿cuáles son los requisitos para integrar un CECIR en la institución? ¿Existen algunos requisitos o elementos que deban cubrirse para formarlo? Sí existen algunos elementos, pero lo hemos mencionado en diversos foros que hemos participado con otras redes, y creo que digamos, sí debe haber, por ejemplo, depende del alcance del CECIR, pues debe haber ciertos recursos, tanto en equipo como en personal, pero básicamente yo, para ponerles un ejemplo, el CECIR de Seria, pues son 2 personas, ¿no? Y tienen algún equipamiento, son muchas ganas, trabajo muy fuerte, pero se puede empezar con lo mínimo. Por ejemplo, ellos iniciaron con 2 personas de trabajo a mediodía, ¿no? Solamente. Entonces, depende mucho del alcance del CECIR. Ahora, Fer, no sé si igual sería bueno, por ejemplo, para establecerse como ya sea como un CERF o un CECIR, pues hay diferentes tipos de requisitos, ¿no? Es decir, no requisitos, como dice Fer, propios y que puedan enmarcar en qué puede serlo o no serlo, sino, por ejemplo, el llenado o la suscripción ante una entidad, como en el caso de FIRST para los CECIR, ¿no, Fer? Sí, es correcto. Hay organismos, digamos, internacionales en donde podemos registrar nuestro equipo de respuesta a incidentes. No es un requisito para formar un CECIR, o sea, eso es importante aclararlo. Sin embargo, sí es conveniente tenerlo, ¿no? Pero básicamente, pues, se trata de que al formar un CECIR se empiece digamos, primero a definir la misión, cuál es la comunidad objetivo, qué autoridad tendrá ese CECIR, la responsabilidad, cómo va a ser su estructura organizacional, su disponibilidad, si va a ser 7x24, si va a ser, en fin. Entonces, de todos estos factores, qué servicios van a ofrecer, o sea, de todo esto, pues depende un poco entonces esos requisitos, digamos, o requerimientos de personal, de infraestructura y las herramientas, en fin, esto que se va a requerir, ¿no? Y bueno, relacionado con eso, una vez que ya está formado ese equipo de trabajo, ¿existe alguna regulación para su funcionamiento? ¿Hay reglas que establecen las instituciones o existen certificaciones de organismos que las regulan? Sí, efectivamente, como lo acabamos de mencionar, existen organizaciones a nivel mundial que agrupan a estos equipos de respuesta a incidentes. Una de ellas es FIRST.
Y sí, también existen ciertas reglas, es decir, no es que yo diga, vamos a crear un C7 y pues vamos a ver cómo lo hacemos. No, existen también ciertas reglas para crearlo y cierta metodología para hacerlo. Ya. Y otra pregunta más, dice, ¿cómo participar en el CECIR CUDI y en dónde podemos tener acceso a las capacitaciones? Bueno, en el CECIR-CUDI, pues básicamente, digo, si nos escriben un correo a CECIR-CUDI, pues ya ahí podríamos con todo gusto ver cómo podemos participar. Las capacitaciones, por ejemplo, las que les mencionaba de Incident Response, que es la próxima que viene en noviembre, pues aquí a través de Martita les vamos a hacer llegar la información de esa capacitación, de esa certificación. Y las aunque nosotros somos ya, les comentaba, la Academia de Fortinet, estamos nosotros, justamente los miembros de CECIR, en la preparación. Entonces, tal luego como terminemos esa parte, pues ya les haremos llegar toda la información para tomar estas capacitaciones. Y yo tenía curiosidad por algo. Lo que estamos platicando antes de que iniciara la sesión, lo que comentaba Jaime sobre el hecho de que de repente, por ejemplo, por cuestiones de la pandemia, todo el equipo de seguridad se salió a trabajar a sus casas. ¿Cómo en alguna forma modificó ese el esquema de seguridad? ¿Tuvieron que implementar algunas medidas, además de las que ya estaban desarrollándose, o no cambió nada? ¿Se mantuvo todo igual? Sí, si me lo permiten, yo voy a hacer una evaluación solamente sin hacer referencia, obviamente, estadística, porque no la tengo, pero yo creo que muchas instituciones de educación superior de nuestro país estábamos conservando una red que nosotros llamamos de núcleo, es decir, nosotros estábamos teniendo muchos controles de seguridad hacia el interior de nuestras organizaciones, en campus, edificios, y entonces estamos manteniendo pues una salvaguarda que hoy en día con la pandemia cambió, como bien lo mencionas, Oscar. Es decir, los equipos de respuesta de incidentes llamados NOC, SOC, o como cualquier otro equipo que estuviera atendiendo esas necesidades, obviamente recibió o ha recibido algunas situaciones donde tiene que atender, pero cuando la situación ya no es controlable, es decir, trasladamos la seguridad hacia un hogar que no tiene las capacidades a veces. Si de por sí en las propias IES no tenemos todos los recursos como para poner firewalls, detectores de intrusos, hoy en día una de tantas formas que se tuvieron que implementar de manera masiva, porque a lo mejor alguna institución ya lo tenía, era el uso de VPNs encriptadas, es decir, pasar para que el usuario pueda acceder a la información que nosotros vigilamos y cuidamos, pues obviamente tendría que pasar por un medio que está público, y entonces eso representaría un riesgo muy grande. En el cambio, pues obviamente de paradigma que hoy en día vivimos con esta situación de la pandemia, pues obviamente se ha tenido que buscar algunas otras medidas adicionales para poder salvaguardar esos tres pilares que hablábamos de la seguridad en un principio, de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los servicios. Para lo cual, pues obviamente yo creo que muchos de nosotros como IES, si están algunos aquí, tendrán muchas experiencias de qué hemos pasado, ¿no? Y muchas de ellas pues tendrían que ser, tienen hasta el momento y siguen siendo una labor que estamos subsanando para proteger la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad de un servicio. Entonces, dado que se trasladó hoy en día hacia los hogares, y creo que en una plática que dimos también por aquí en un conversatorio anterior, pues platicábamos de todas estas cosas que nos han llevado a buscar ahora cómo fortalecer lo que no está en nuestro control. Es decir, ahora está disperso la información en muchas partes. Entonces, de ahí depende pues reformular otra vez de un análisis de riesgo, una evaluación del riesgo, y obviamente ir a la medida del paso, pues ir colocando las medidas y los controles que puedan volver a asegurar, como teníamos en un control centralizado que nosotros llamamos centro o núcleo, la seguridad de la información. Pero eso creo que podríamos darnos una charla de cómo hacer un hardening
reforzamiento de la seguridad en los hogares y creo que ya lo platicamos brevemente en alguna ocasión, pero yo creo que el CECIR-CUDI en algún momento también podría dar ese tipo a lo mejor de concientización de qué se debe hacer en los hogares hoy en día, ¿no, Fer? Y me gustaría agregar un ejemplo, digamos, algo que comentaba con Jaime también hace rato, que esto es algo que ya sucedió, que sucedió en una organización y que cambió y que puede, digo, ayudarnos a entender cómo también esto cambió. Y es de un usuario que les comentaba hace rato, recibe un correo de phishing, hay un spam en donde le dicen que le van a dar una información y que tiene que darle clic a ese enlace. El usuario le da el clic al enlace y se le descarga un archivo, ¿no? Le dice que le dé clic ahí para descargar su estado de cuenta o lo que fuera, ¿no? Y entonces cuando le da clic y lo descarga, resulta que era un ransomware, pero el detalle es que él en la institución, en esa parte, le habían puesto carpetas compartidas, algo que no sucedía cuando todos estaban dentro de la institución, pero ahora para facilitarles el trabajo, les pusieron carpetas compartidas. Entonces, ¿qué pasó? Que el ransomware no solamente atacó a su equipo local, sino que a través de esta conexión que tenía con la organización, también encriptó las carpetas compartidas, pero no solamente las carpetas de él, sino las carpetas de más gente que ahí estaban. Entonces, esto ejemplifica cómo, porque antes, por ejemplo, con los controles que tenía la institución, pues muchos de estos correos no pasaban, es decir, los detectaba desde antes y los descartaba y los ponía con un anuncio. Entonces ahora esta superficie cambia, se va hacia las casas y ahora, como dice Jaime, pues se tiene que luchar contra una superficie mucho más amplia en ese sentido, ¿no? Nuevos retos motivados precisamente por esta situación sanitaria, ¿no? Es correcto. Sí. Y yo creo que sí, Fernando, Jaime, sería interesante que CUDI fortaleciera esa información sobre seguridad en los hogares, porque esto pues todavía va para algunos meses, entonces hemos sabido pues de muchos casos en los cuales algunas conferencias son invadidas por extraños o gente que se mete a los equipos de cómputo de hogares. Entonces sería interesante pues que el público en general conociera ciertas medidas básicas de seguridad y que pueda aplicar sin ningún problema en su casa, como ven. Con todo gusto. Es correcto, y solamente reafirmar una cosa que Fer ya había platicado. El CECIR-CUDI actualmente ya trabaja en la concientización desde los niños, que son, creo que, la parte más vulnerable que a veces poco atendemos las CIEs, ¿no? O sea, muchos de los que estamos en universidades, pues, son padres, ¿no? Entonces, yo creo que también es fundamental y yo creo que en algún momento educar en este nuevo entorno al niño de cómo se puede ser víctima de algún incidente o propiamente una amenaza, es algo que el CECIR-CUDI pues está preocupado también para poder ayudar a la población que hoy en día pues va a permanecer en su casa durante este periodo de tiempo, ¿no? Es correcto, y bueno, pues parece que ya no tenemos ninguna otra pregunta, Fernando, Jaime, y pues quiero a nombre de... Oscar, perdón, si me permitieras nada más, de manera muy rápida, quisiera nada más hacer mención que pues dentro del equipo de CECIR, de respuesta a incidentes de CUDI, pues también se encuentra colaborando con nosotros Silvia Chávez, que es la gerente de NOC, y el ingeniero Luis Castro. Entonces son parte de este equipo que estamos aquí pues a sus órdenes para cualquier cosa que les podamos ayudar. Solamente eso, muchas gracias. Perfecto. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por aceptar la invitación para participar en este conversatorio. La verdad estuvo muy interesante, aprendimos mucho hoy y bueno, pues invitarlos a que tengamos otro conversatorio con ustedes con otro tema de interés y bueno, agradecer también a todos los que nos siguen
a través de esta plataforma y de las redes sociales por participar precisamente en estos conversatorios de ciencia, educación y tecnología. Recuerden que estos espacios los llevamos a cabo cada 15 días, los martes, a las 5 de la tarde, tiempo del centro de México. Los esperamos. Aquí Carmen Díaz de la UADY les dice muchas felicidades, Jaime y Fernando. Aprovecho de una vez para leer el mensaje. Y bueno, pues los esperamos en una próxima, en 2 semanas más o menos, con otro conversatorio muy interesante. Muchísimas gracias, a nombre también del licenciado Carlos Casasus. Y pues cuídense, estamos en contacto y muchísimas gracias otra vez. Gracias, igualmente, hasta luego.